Y qué lindo tener las fuerzas del Señor, ¿no? Te cuento, hace un tiempo atrás íbamos con Silvia, no me acuerdo por dónde, y de pronto vemos un auto que tenía un mensaje. En la luneta trasera, toda la luneta ocupada con una inscripción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué gozo que nos dio leer eso en ese auto. Ese hombre estaba queriendo dar o esa mujer, no sé, no vi el ocupante, ¿no? Estaba queriendo dar un ejemplo. Estaba diciendo, todo lo puedo. Y uno se goza cuando ve palabra de Dios, cuando ve el pescadito, y alguna de estas cuestiones. Así que seguí mirando el auto y de pronto cuando bajo la mirada me encuentro con la patente raspada para que no le hagan la multa. Espero que no sea de ningún miembro de Avance Cristiano. Y si no, toda coincidencia con la realidad es pura casualidad, pero el Señor te está hablando. Bueno, a veces pasan estas cosas. Si querés dar un mensaje, tenés que dar un mensaje nítido, porque si no das dos mensajes distintos, ¿no? Todo lo puedo, aún cruzar el semáforo en rojo, total no me hacen nada. Podés todo en Cristo que te fortalece, podés pagar la multa. Si te pasas en rojo, no que podés pasar el semáforo en rojo, no que podés, a veces se escapa el acelerador, a todos nos llegan multas, pero bueno, hay que enfrentarlo y no hay que hacer trampas porque podemos vivir rectamente porque Cristo nos fortalece. Pero hablando de fortaleza en el Señor, hay un personaje bíblico, alguien muy importante a quien la Biblia hace permanentemente referencias, alguien que se fortaleció en el Señor. Y lo leemos. El primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se, se fortaleció en Jehová su Dios. Qué bárbaro esto, ¿no? Cuando nuestra fe no es la adecuada, o mejor dicho, cuando nos falta fe, solemos fortalecernos en lo que vemos, en lo que creemos que es confiable, en lo que creemos que amamos. Y seguramente David en muchos aspectos se vería fortalecido por el amor de sus esposas y de sus hijos. Es decir, a veces en la vida, no sé si te ha tocado, pero algunas veces en la vida uno siente un golpe y otro y otro y otro, y mira a su cónyuge y mira a sus hijos y dice, vale la pena seguir luchando. ¿O no? ¿A cuánto les pasa eso? Que ve a los seres queridos y dice, vale la pena seguir luchando. Eso es lo que normalmente suele ocurrirnos, ¿no? Pero cuando te faltan, porque David no sabía si los habían matado o si simplemente se los llevaron cautivos. David no tenía la menor idea, simplemente se los habían llevado. Y no solamente esto, a veces vos tenés personas que te rodean en una determinada situación y los mirás y decís, vale la pena seguir luchando por estos que me rodean, pero los que lo rodeaban
estaban igualmente angustiados como él, tan angustiados que no tenían ya lágrimas, se les habían secado los ojos de tanto llorar y estaban tan dolidos que dentro del dolor muchas veces hay enojo. El dolor hace que busquemos drenarlo a través de algún enojo y elegimos a quien queremos elegir para enojarnos. Y lo eligieron a David para enojarse y hablaban de apedrearlo, de matarlo. Contra alguien querían descargar la bronca que tenían. Así que David estaba absolutamente solo, pero no tan solo, porque su fe le permitía fortalecerse en Jehová, su Dios. Ahora, ¿cómo fortalecernos en Dios? ¿Cómo adquirir nuestra fortaleza en Dios? Porque yo puedo decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si mi vida camina por la vereda de enfrente de Dios, no voy a tener las fuerzas de Dios. Para poder fortalecerme en el Señor, tengo que tener el carácter del Señor. Porque si no, estaremos hablando dos idiomas distintos y no podremos entendernos. Lo que Dios quiera decirme, no lo voy a entender, voy a estar sintonizado en otro canal. Así que tenemos que ver algunas características para poder decir que nos fortalecemos en el Señor. ¿Cuáles son las características de los que se fortalecen en el Señor? Y estas características nos permitirán estar debidamente sintonizados y tener las fuerzas del Señor. En primer lugar, los que se fortalecen en el Señor lo buscan aún en las dificultades. Leamos los versículos 7 y 8 que dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahora, estos dos versículos tienen todo un trasfondo como para que nos metamos un poco en la vida de David y entendamos las opciones que David tenía en medio de esto. En primer lugar, David era el menor de 7 hermanos que sin buscárselo fue nombrado rey. Estaba ahí pastoreando unas ovejas, realizando la tarea cotidiana, lejos de la familia, lejos del ambiente. Era como el más despreciado de entre los hermanos, porque era el más chiquitito. Y el padre le chifla. Y va David y se encuentra con que un anciano, que le dicen que es el profeta Samuel, lo unge como rey. David dice: ¿qué? Imagínate, no tenía la mínima idea, ¿eh? Y dice: seas ungido como rey. Y mirá si aparece uno de la nada y te dice: sos ungido como rey. Así, pobrecito, se equivocó. Bueno, no se la buscó. En una gran batalla, el padre envía a David a llevarle víveres a los hermanos que tenían que pelear, que eran los hombres que tenían que luchar, y los hermanos estaban atrincherados junto con todo el ejército, porque había un paladín, un grandote, un gigante llamado Goliat, que cada vez que salía con su espada huían como cucarachas cuando se prende la luz, y se escapaban por todos lados, y desafiaba: ¿quién es el que va a estar dispuesto a pelear conmigo? Y David escucha esto y le agarró un coraje, algo pasó. Hoy sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que lo impulsó y que dice: ¿quién se cree que es este incircunciso? Así que va a hacerle frente. El rey Saúl dijo: bueno, habrá pensado, ¿no? Ponerte en lugar de Saúl, este pibe, ¿qué va a hacer? Bueno, por lo menos que muera con mi coraza, lo que sea, y le calmamos los nervios a Goliat matándolo a este. Le ofrece la coraza, pero David la rechaza porque se da cuenta que no era lo suyo. Te digo entre paréntesis, ¿no? Nunca intentes pelear una batalla con una coraza ajena. Pelea las batallas como quien sos, porque Dios te va a bendecir como sos. No te pongas la coraza de otro, no uses las fórmulas de otro, no utilices los consejos o las anécdotas de otro. Dios tiene una coraza a medida para vos, sea una gomera o sea un pertrecho de guerra, pero Dios tiene la coraza de medida. Así que en esa batalla decisiva,
David con su gomera, con su onda, le pega un piedrazo a Goliat, lo derriba, así que quedó todo bárbaro, dijo bien, hizo lo que tenía que hacer y vuelve a sus quehaceres. Él era fiel, era leal a Saúl y a toda su descendencia, pero Saúl no era fiel al Señor. Y por no ser fiel al Señor, iba perdiendo posiciones por no hacer la voluntad de Dios. Cuando uno no está en el centro de la voluntad de Dios, uno va perdiendo sus lugares hasta que Dios lo pone en un rincón de reciclado, como para que se restaure y mejore, porque el que no cumple la voluntad de Dios no puede estar en una posición de autoridad, porque va a descarrilar a todos los que están a él pegados. Así que Saúl se encontraba poco a poco perdiendo posiciones, pero en lugar de aceptar esta realidad, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir voy a rectificar mi camino, él buscó un chivo emisario, él buscó un enemigo imaginario y lo encontró en David. Él concentró y dijo, la culpa de todo la tiene David. ¿Y David? ¿Qué? ¿Qué hice yo? Esta situación hace que empiece una persecución contra David que no se había buscado absolutamente nada y lo lleva a David huir al destierro. ¿Sabes lo que es el destierro? Tengo muchos contemporáneos que en épocas difíciles del país tuvieron que sufrir el destierro. Conocemos historias, tenemos historias cercanas de personas. Y la palabra destierro es muy, muy interesante porque habla de arrancarse de la tierra donde uno tiene sus raíces, salir de su tierra, enfrentar culturas distintas, enfrentar diferentes ánimos, diferentes personas, diferentes idiomas, lo que fuere. Y David, sin buscárselas, va al destierro. Me lo imagino, él podría haber dicho, ¿dónde está la promesa de Dios que me quería hacer rey? ¿Así voy a ser rey? ¿Por qué la injusticia parece ganarle a la justicia? Si yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué me encuentro con estas agresiones injustas? ¿Por qué sin razón soy perseguido? ¿Por qué perdí mi lugar, perdí mi casa, perdí mi tierra, habiéndolo hecho todo bien? En medio de ese destierro, David va a una batalla y ayuda a los filisteos, que son los que lo cobijan. Y luego de ayudar a los filisteos en esta batalla, esos filisteos que lo habían refugiado mientras él se encontraba en el destierro, empiezan a desconfiar de él y lo expulsan de su ciudad. Ahí es entonces cuando David, con su tropa de 600 personas, dice, bueno, vamos a nuestra aldea, vamos a nuestro lugar. No hay lugar para nosotros aquí. Y mientras estaban llegando a la aldea donde vivían sus soldados, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, todo había sido arrasado por los amalecitas. Robaron todo, quemaron lo que quedaba, no quedaba absolutamente nada. Ponete a pensar lo que habrá sido para él. Desterrado, me echan de mi ciudad de refugio, voy a la ciudad donde estamos acampando y me encuentro olor a quemado, cenizas y ni un alma, ni un bien. Con razón lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. Porque cuando uno queda sin nada, uno queda sin fuerzas también. Ponete en lugar de David. Perdóname lo que te voy a decir, ¿no? Va a parecer irreverente lo que te digo en esta mañana. Silvio me mira con una cara, dice, ¿qué va a decir este bestia? No. No te preocupes, todo saldrá bien. Era como para que David mandara todo al diablo. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Era decir, basta. Es suficiente. No veo nada de lo que me prometiste, Señor. Nunca me busqué esto. Solo trabajé para ganarme esto. Se acabó. Reniego de Dios. Me echo al abandono. No quiero tener nada que ver con Dios. Porque Dios me prometió una cosa y no veo absolutamente nada que me dé indicios que me estoy acercando a lo que Dios me prometió. Pero en lugar de hacer eso, porque tenía la chance y tenía sentimientos que podían empujarlo hacia eso, en lugar de hacer eso, buscó a uno de los sacerdotes que había sobrevivido
a la matanza que Saúl había hecho entre todas las maldades y le pidió que se pusiese ese chaleco con las 12 piedras representando cada una a Israel y con un bolsillo en el que estaban el Urim y Tumim. Ese era el nombre, Efod era el nombre de ese chaleco, para que el sumo sacerdote le profetizara. En otras palabras, David consultó a Dios, trató de entenderlo, esperó en el Señor y Dios le respondió. Hay quienes en la adversidad se enojan con Dios, activa o pasivamente. El que se enoja activamente con Dios no quiere saber nada, baja la persiana, se enoja, pelea contra todo lo que se llame Dios, discute contra los creyentes, pero están los enojados pasivos. Van al culto, hasta dan la ofrenda y el diezmo, hasta levantan la mano cuando todos la levantan, pero en el fondo están impermeables, cerrados, compactos, diciendo: estoy en otra frecuencia, no entiendo nada, no puedo aceptar, no puedo entregarme a la adoración a Dios porque no estoy entendiendo a Dios. Estos enojados pasivos cayeron en la batalla más importante. La batalla más importante no es con los amalecitas, no es con nada de esto. La batalla más importante es cuando en medio de la adversidad, en lugar de bajarle la persiana a Dios, te pones a buscarlo. Seguramente Dios te va a responder si vos te permaneces en pie en esta batalla. Los que se fortalecen en Dios saben buscarlo y saben aguardar la palabra del Señor. David podría haber dicho: basta, Jehová me falló. Sin embargo, él dijo: parece que todo está de mal en peor, pero yo voy a consultar a Jehová el Señor. Y finalmente, aquellos que deciden buscar al Señor en medio de las adversidades se dan cuenta que vale la pena esperar en el Señor. Una palabra de Dios para hoy, para tu vida: vale la pena que sigas esperando en el Señor. Decíselo al de al lado: vale la pena que sigas esperando en el Señor. Decilo bien fuerte: vale la pena que sigas esperando en el Señor. No te enojes, no te frustres, no te rebeles, no mandes todo al diablo. Vale la pena seguir esperando en el Señor. Segunda característica de los que se fortalecen en el Señor: son piadosos y restauran. Los versículos 11 y 12 dicen: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Se encuentran con alguien que tenía pinta de extranjero. Estaba en medio de las huellas que habían dejado los amalecitas. Era para decir: mira, ahí quedó uno, matémoslo. Terminemos con la vida de este hombre. ¿Cuál era la vida de este hombre ahí tirado? Resulta que los amalecitas eran impíos, que es lo contrario de piadoso. ¿Por qué eran impíos? Bueno, sus conductas eran así. Dios le había dicho a Israel: no tendrás paz con Amalec. Pero en particular, este egipcio había sido esclavo de uno de los amalecitas. Y resulta que el esclavo se enfermó. ¿Y qué fue lo que hizo su amo? Dijo: bueno, ya no me sirve más, lo dejo en el camino, que se muera solo. Lo soltó. Esto hace mucha gente, ¿eh? Mientras te sirven, todo fenómeno, todo bárbaro, todo excelente. Cuando no tienen ya más nada para darte, dejas de prestarles atención. No les das bolilla. Ellos son los que saludan a los que los saludan. Son los que dan a los que les dan. Esto es impiedad. Este hombre había sido abandonado por ese tipo de personas que dicen: ¿no tiene más nada para darme? No tengo ninguna razón para prestarle atención. Que se muera solo. Cuando no amamos, desechamos, descartamos, tiramos. Pero cuando amamos, observamos, atendemos, restauramos. David vio a ese muchacho egipcio desmayado. No sabía quién era.
Hacía 3 días que no comía. Simplemente él y sus soldados decidieron alimentarlo, restaurarlo, y ese muchacho se transformó en una persona clave para la batalla. ¿Por qué? Porque sabiendo ellos que estaba con los amalecitas, les dice, ¿nos podés guiar a donde están ellos? Y este muchacho, miren lo malos que serían los amalecitas, que este muchacho dice, sí, yo les digo el camino con tal que no me hagan volver con mi dueño. ¿Te imaginas si fueras patrón de alguien que dice, me voy a cualquier lado menos con ese patrón, menos con esa persona? Así que el egipcio decidió quedarse. ¿Hay piedad en tu corazón? ¿Estás dispuesto a restaurar al caído? ¿Estás dispuesto a apostar a quien no sabes cómo te va a pagar después? Porque estamos en la época en la que si no nos reditúan, no les prestamos atención. ¿Qué clase de creyente sos? ¿Sos de los que desechan o sos de los que restauran? ¿Sos de los que destruyen o sos de los que edifican? Que Dios te ayude a ser un creyente restaurador. Que no te acerques solo a las personas que tienen algo para ofrecerte. Que te acerques a aquellos que más bien tienen algo para pedirte. Eso es lo que necesitamos vivir. En tercer lugar, los que se fortalecen en el Señor son compasivos y considerados. Los versículos 22 al 24 de este capítulo, te aconsejo que lo leas todo en tu casa, ¿no? Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Eran 600 hombres que salieron en la persecución de los amalecitas, pero había 200 que quedaron extenuados. En el camino estaban, ya no podían seguir. Entonces los dejaron en la retaguardia, cuidando todos los pertrechos, cuidando todo el cargamento. Todos estaban bajo la angustia de una enorme pérdida, todos estaban deprimidos porque los habían rechazado después de la batalla que habían tenido enfrentando con los filisteos, todos estaban cansados de una larga travesía, pero unos tienen más fuerzas, otros no. Algunos siguen peleando, otros ya no pueden pelear, no pueden estar en la primera línea, pero sí pueden estar cuidando el equipaje. Eran un mismo equipo, tenían el mismo enemigo en común, pero tenían distintas fuerzas, tenían distintas capacidades, tenían distintos riesgos, pero eran todos igualmente necesarios. Entre los que habían ido al frente, la Biblia les llama malos y perversos, entre los que habían ido al frente, que decían lo siguiente, muy bien, estos no se la jugaron como nosotros, así que devuélvanles todos los que les sacaron, pero del botín no se les da nada. Como la antigua propaganda de Tang, no se lo merece. David tenía un corazón compasivo. ¿Por qué? Él sabía que sus fuerzas no venían de él, que las fuerzas venían de Dios. Dice, la victoria fue del Señor que nos guardó, no fue nuestra. La victoria no fue por mi capacidad. David entendía lo que era la gracia de Dios, algo que a veces a nosotros nos cuesta entender. David corrió riesgos, se cansó, luchó, recibió heridas y ganó. Pero así y todo, siempre supo que lo que recibió fue por la pura gracia de Dios. Entonces tuvo compasión de los que necesitaban más
gracia. Interesante. ¿Podés ver la gracia de Dios en tu vida? Yo sé, pues, si yo tengo lo que me gané con mis fuerzas, lo que logramos, lo logramos porque esto, lo otro. Sí, sí, yo hice esto, yo alcancé aquello. El apóstol Pablo lo dijo en cierta ocasión, por la gracia de Dios soy lo que soy. Trabajé más que todos ellos, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando vos entendés que lo que lograste no fue por tus méritos o por tu capacidad o por tus cualidades, sino por la gracia de Dios, entonces te vas a dar cuenta que hay gente que necesita más gracia todavía. ¿O acaso vos sos la máxima medida de gracia? ¿O acaso vos sos el que limita y dice, no, 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 yo me llevo la mayor parte de la gracia, no hay gracia para los demás? David consideró que ellos eran distintos y tuvo compasión. En esta hermosa congregación tenemos muchos que tienen liderazgo. Justamente es la idea de distribuir el liderazgo. Porque tenemos varios pastores, porque tenemos varios líderes y porque tenemos muchos hermanos que necesitan ser atendidos y un solo pastor no podría hacer absolutamente nada. Así que tenemos varios. Pero los que son líderes, más de una vez habrán pensado cosas como, termino haciendo las cosas yo solo. Alguna risita nerviosa ahí por ahí, ¿no? Y lo que pasa es que en mi equipo tengo algunos vagos. ¡Ja! Nadie ve mi esfuerzo, mis luchas, ni mi sacrificio. ¿Sabes por qué surgen esos pensamientos internos en vos? Simplemente porque sos líder. Porque por eso te llamó el Señor. Porque mientras otros no tienen fuerzas para seguir cargando al hombro la mochila, vos sos capaz de recoger la mochila del piso y cargártela a tu hombro también. Así que aceptá que los que hicieron algo a medias, los que se esforzaron un poquitito menos, ellos necesitan mayor gracia que vos. Tenés que tener compasión de ellos. ¿Querés fortalecerte en Dios? Tenés que tener la compasión de Dios. Porque si no, su fortaleza no va a surtir efecto. En cuarto lugar, son 10 características. Por fin, algún comentario. No, anteúltima. Los que se fortalecen en el Señor son generosos y agradecidos. El versículo 26 dice, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. David recobró lo suyo de los amalecitas, sus esposas, sus hijos, sus bienes, pero el botín era lo que sobraba, es decir, él llevó lo propio más lo del ejército que había derrotado. Esto era una costumbre muy, muy común. Las guerras de aquellos tiempos consistían en eso, liquidar al enemigo y quedarse con sus pertenencias. En eso consistían las guerras de aquel entonces. Así que el botín era lo que sobraba, lo que había que repartir. Qué interesante que David distribuyó ese botín entre los 600, incluyendo a esos 200 que se habían quedado con el equipaje, pero también les dio el botín a los ancianos de Judá, que eran los que lo habían ayudado en los primeros tiempos que había huido de Saúl. Él se acordó que unos cuantos años antes, esos ancianos, que quizás en ese tiempo no eran ancianos, le habían dado ayuda, le habían prestado su casa, le habían dado un lugar, lo habían refugiado y David no lo olvidó jamás. Los ingratos suelen olvidarse muy fácilmente del favor. Los ingratos se acuerdan muy poco de las ayudas que recibieron, se acuerdan simplemente de las últimas. Los agradecidos
sienten permanentemente esa deuda. No se trata del monto del bien recibido, se trata de la actitud del corazón. Eso no tiene precio. Si alguna vez alguien te ayudó y te dio 2 pesos, la cosa no quedó conclusa con que se los devolviste y se terminó el tema. Lo que tiene valor es cómo estaba esa persona cuando te dio los 2 pesos, en el momento en que te los pudo dar. Toda la situación no fue solo cuestión de 2 pesos, te ayudó. Y esto es lo que hace falta. Entender que cada ayuda que nosotros recibimos tiene un mensaje muy importante por dentro. A veces nos cuesta olvidar el mal que nos hicieron. ¿Te acordás de alguna herida que recibiste? Oh, no puedo olvidarme de esto. Pero somos injustos, porque en algunas ocasiones nos olvidamos de los bienes que nos hicieron. De los males no me olvido, de los bienes me olvido. Es una de las características de los hombres en los últimos tiempos, cuando dice ingratos, sin afecto natural. Huyamos de la ingratitud, escapemos de la ingratitud. He tenido en toda mi vida 67 pirulos, personas que me hicieron daño. Muchas de esas veces lo hicieron sin darse cuenta. Otras veces porque estuvieron enojados, en alguna ocasión con razón, en otras ocasiones sin razón, y otras veces porque estaban enfermos por dentro, entonces interpretan las cosas de una manera distinta. Pero ¿sabes en qué consiste mi gimnasia espiritual? Y cuando te hablo de gimnasia espiritual, te estoy hablando de algo que trato de ejercitar, no de mi característica santísima. No, 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 no. Mi gimnasia, ¿en qué consiste? Estar permanentemente agradecidos por los bienes recibidos de los que me dañaron también algunas veces. Algunas veces me hicieron bien, otras veces me hicieron mal. Yo me concentro en el bien que me hicieron y cuánto que me ayuda esto para estar bien con todo el mundo. Aprendí a ser agradecido. Y finalmente, los que se fortalecen en el Señor siempre ganan más de lo que pierden. Te lo repito, no hace falta, lo estás leyendo. Dice el versículo 19 y el versículo 20, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Qué tremendo esto, ¿no? El ganado era la mayor riqueza que había en aquel tiempo. No eran los dólares, no existían los dólares. La mayor riqueza, la economía radicaba en el ganado que tenían. Habían perdido todo, no les quedó nada, pero lo interesante es que en medio de esa pérdida, los amalecitas no mataron a nadie de los que habían secuestrado y de lo que habían robado. En otras palabras, Dios no les permitió que hiciesen un daño irreparable. Cuando los creyentes recibimos daños de lo que sea, ese daño siempre está controlado por el Señor. Dios tiene el control, repetilo. Dios tiene el control. Dios tiene el control sobre nuestras adversidades. Dios tiene el control sobre los daños colaterales. Dios tiene el control de todo porque Él es nuestro Señor y es nuestro dueño. Y terminó recibiendo más. ¿En qué consistió todo esto que recibió? Pudo lograr muchísimas ventajas. En primer lugar, recobró todo. En segundo lugar, recibió más. Se ganó el respeto de los que querían apedrearlo. Un rato antes, unos días antes, lo querían matar. Este desgraciado por él, mira, no te juntes, no ves que es un lechuzón, este trae la yeta, trae mala suerte por estar con él, mira lo que te pasó, mantené distancia, matalo, liquidalo. Y David veía quién estaría con la piedra, ¿no? Estaba, sí, jefe. Y de pronto, cuando se ven altamente beneficiados, ese que tenía la piedra le habrá soltado, grande jefe, yo siempre dije, este no nos falla. Pero no porque era hipócrita,
sino porque se arrepintió en secreto y se dio cuenta que estaba luchando con un pensamiento totalmente distorsionado. La mayor parte de las personas luchan con pensamientos distorsionados porque se escuchan a sí mismos y no tenemos todos los elementos de juicio. Así que los que querían apedrearlo, ahora lo tenían bajo mucho respeto. Y pudo dejar una enseñanza tan interesante. David mandó por decreto, antes de ser presidente, él dijo, gana lo mismo el que lucha que el que cuida el equipaje. Porque tanto el que se queda cuidando el equipaje como el que lucha son valiosos. Así que miralo al de al lado y aunque esté cuidando solamente el equipaje y esté en la retaguardia, decirle, sos importante para mí. Está la misma paga. Una vez se me acercó alguien diciendo, pastor, usted que está más cerca de Dios. Sí, en una de las operaciones estuve cerca de Dios. Casi veo la luz al final del túnel, pero Dios me escupió para acá otra vez. No, pero pastor, porque usted tiene la palabra. Y bueno, sí, me toca darles la palabra a todos ustedes, pero a ustedes les toca aguantarme a mí. Así que tenemos la misma recompensa. La recompensa es la misma. Los que trabajaron 12 horas recibieron un denario. Los que entraron a última hora recibieron un denario. ¿Por qué? Porque este es nuestro Dios de gracia, ¿no? La misma paga para todos sirvió. Mató a los amalecitas. Ese enemigo desapareció para siempre. Dejó de haber rastros a partir de ese momento. Pero los ancianos, a los que David benefició con el botín, aquellos que lo habían hospedado en los momentos más difíciles y oscuros, esos ancianos beneficiados por la gratitud fueron los primeros en respaldarlo cuando fue nombrado rey. Tremendo. Cadena de favores. Pero además, terminó siendo más amado y valorado por sus esposas. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a luchar por ellas en lugar de dejarlas abandonadas. Bueno, hoy, gracias a Dios, no somos polígamos, ¿no? Si no, la tarjeta de crédito, somos monógamos. Pero ¿te imaginas esas dos mujeres de David cuando lo ven durmiendo la siesta? Lo miran y dejaron de decir, mira cómo ronca el cerdo este. No. Lo miraron y dijeron, se jugó por nosotras. Levanten la mano los esposos. Tu esposa tiene que saber que estás luchando por ella. Si no luchás y te jugás por tu esposa, no pretendas después tener su afecto y su respeto. Tenés que luchar. No luchar contra ella, ¿eh? No luchar por ella. Esposas, levanten la mano las esposas. Abran sus ojos y vean las veces que sus esposos han luchado por ustedes. Porque a veces se transforma en un derecho consuetudinario del que no nos damos cuenta. Valóralo. En otras palabras, esta batalla que pareció una absoluta pérdida terminó siendo una absoluta ganancia. David se fortaleció en el Señor. ¿Pero por qué se fortaleció en el Señor? Porque estaba hablando el mismo idioma de Dios. No podés recibir fuerzas de un Dios cuyo idioma no entendés, cuyo carácter no entendés, cuya naturaleza no entendés. Y parte de ese idioma, parte de ese carácter, es el que aprendas a buscarlo y entenderlo en los momentos difíciles. No le bajes la persiana, no te enojes, búscalo más,
porque la respuesta llega con toda seguridad. El carácter que Dios espera de vos es que seas piadoso y restaurador. No destruyas al que fracasó. No busques pegarle al que fracasó. Restauralo, amalo. Sin duda, cuando esté restaurado, te va a poder enseñar muchas buenas lecciones que tal vez vos no las aprendiste por no haberte caído. En tercer lugar, aprendí a ser compasivo y considerado. No seas malvado, perverso, diciendo, no, este no merece nada, no hagamos nada. Aprende a aplicar gracia, porque si no hay gracia en tu vida, nunca vas a poder fortalecerte en el Señor. Cuarto, aprende a ser generoso y agradecido. Todo lo que tenemos es por pura gracia. ¿Cómo no voy a ser generoso con lo que Dios me dio? Una vez, dos hermanitos a los que el papá siempre les daba 100 pesos por semana, a los dos. Y llega el día del padre y decían los hermanitos, ¿y qué podemos comprarle a papá? Y uno decía comprarle esto, lo otro, hasta que el más chico le dice al más grande, o podría haber sido al revés, pero te vas a gastar todos los 100 pesos en ese regalo. No tengo problemas por dos razones. La primera, porque los tengo porque papá es bueno. Pero la segunda, hoy me desprendo de los 100, pero la semana que viene vuelvo a tener 100. Así que no solamente lo amo, sino que también confío en Él. Y esta tiene que ser nuestra generosidad. Amar a Dios, confiar en Él y hacerlo con los que nos rodean. Pero además, entender que las adversidades de la vida en las que estamos dispuestos a buscar a Dios, tener la convicción, y esto es parte de nuestra fortaleza en el Señor, tener la convicción que terminamos ganando mucho más de lo que perdimos. Cierra tus ojos por un momento. No sé cómo viniste. Todos venimos con nuestros dramas, con nuestras cosas. Capaz que hoy viniste como enojado pasivo. Todo bien, todo lindo, sonreís, das la mano, saludás con un beso, ofrendás, diezmás, levantás las manos, orás, pero en el fondo no te estás hablando con Dios. Te propongo que hoy le digas al Señor, voy a empezar a buscarte. Y aunque pasen muchas semanas de silencio, te voy a seguir buscando porque sé que tenés una respuesta para mí. Capaz que Dios está esperando que tengas un corazón más amplio, menos mezquino, menos concentrado en tus intereses y más concentrado en sus planes, en sus propósitos. Capaz que tangencialmente Dios te está diciendo, che, empezá a luchar un poco más por tu familia. Como sea. En esta mañana me imagino que hay varias personas que necesitan fortalecerse en el Señor. Si hoy estás necesitando por alguna circunstancia especial fortalecerte en el Señor, ponete de pie. Capaz que te dejaron solo, no te entienden, no saben qué decirte, el teléfono da ocupado, pero el Señor está. El Señor está. Él está presente. Simplemente aprender a fortalecerte en Él, confiar en Él. La historia todavía no terminó. Tu historia no terminó. Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Dios tiene algo para hacer con vos. Simplemente buscarlo en medio de la adversidad. Simplemente asimilá su carácter y vivilo. Y cuando quieras darte cuenta,
sobreviviste a la tormenta, pero no solamente sobreviviste, creciste en medio de la tormenta y miraste para atrás y dijiste: Dios verdaderamente es fiel. Por eso Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quizás no tenés en la luneta de tu auto el cartel que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sí, podés fortalecerte en el Señor. No importa que lo pongas o no en la luneta de tu auto, lo que importa es que esté en el medio de tu corazón. Empieza a decirle con tus palabras al Señor. Levanta tus manos y decir al Señor: Señor, me fortalezco en vos. Me fortalezco en vos. Vos sos mi fortaleza, Señor. Cualquier humano me puede fallar, cualquier expectativa humana puede fallar, pero yo me fortalezco en vos, Señor. Padre querido, gracias por tu amor hacia nosotros, gracias por tu bondad. Señor, David estaba en el peor momento y allí decidió que sus fuerzas no estaban en las circunstancias, ni en las personas, ni en las capacidades. Sus fuerzas estaban en vos. Y los llevaste a buen puerto. Te pido, Padre, por cada uno de los que hoy se puso de pie, justamente necesitando fortalecerse en vos. Vos sos nuestra fortaleza, que hace nuestros pies como de cierva y nos permite andar en las alturas, que nos permite vivir con gozo aunque la higuera no florezca. Señor, hoy te confesamos como nuestra fuerza y escudo alrededor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y tengas un maravilloso domingo con el Señor como fortaleza.